Hola chicos, bueno, hoy quiero hacer el video de mi cuaderno de bocetos o de dibujos. Muchos youtubers ya lo están haciendo, pero bueno, como yo siempre me quedo retrasada porque bueno, no soy constante, lo voy a hacer hoy. Así que bueno, primero déjenme explicarles que este cuaderno, como podrán ver, es muy ancho, todavía no lo termino. Pero voy a mostrarles lo que hice durante el periodo del año 2016. Así que bueno, dice diversificado esto porque bueno, el cuaderno antes lo utilizaba para cuestiones escolares de la secundaria de distancia. Así que bueno, ya lo tapé, lo poco que escribí de la secundaria ya lo tapé. Pero bueno, voy a comenzar con que podemos ver, bueno, hay una carita ahí super kawaii en la que dice Senpai, notice me, casi casi. Y bueno, esto no, esto está censurado, esto ya no sirve. Y bueno, esta es la primera página. En la pasta, como podrán ver, hay un dibujo de te amo. Y bueno, aquí guardo mis tarjetas en esta pequeña pestañita donde, perdón, tengo varios bocetos de ojos y labios, en su mayoría son ojos, tipo anime y tal. Entonces sí, son tarjetas recicladas, me encanta reciclar, así que por eso es que las tengo aquí. Pero bueno, las vamos a poner de lado un rato. Esta hoja tenía antes información de la escuela, pero la tapé. Y como me gustaban estos dos dibujos, los dejé allí nada más. Y bueno, aquí pienso poner, en estas dos tenía la información. Ahí se transparenta un poco. Y bueno, en estas dos hojas estoy planeando poner mi nombre, Miyukari Barendara, y también de qué año a qué año es el sketchbook y cuántos días duró en terminarlo, cuánto tardé en terminarlo. Aquí tenemos, bueno, un esqueleto que estaba practicando con la anatomía humana. Y después están los hermanos Sakamaki del anime de Diabolic Lovers. Ahí está Teddy. Y bueno, están ellos aquí porque me encanta el anime. A esto no le hagan caso, son ejercicios de escritura con mi mano izquierda que traté de hacerlos porque se me hacía algo divertido. Y bueno, era frustrante porque pues yo soy diestra, así que no puedo. Y bueno, aquí tengo uno de los hermanos Mikami, también de Diabolic Lovers. Y aquí traté de hacer una explosión tipo manga. Aquí tengo una versión chibi de Leia de Star Wars. Y aquí tengo a Madonna inspirado en el video de Nothing Really Matters. Una mano allí. Esto fueron bocetos para tratar de hacer mi logo. Y voy a censurar esto nada más, porque si no YouTube me mata. Y bueno, este dibujo, como ya lo habrán visto, lo hice en digital y fue para inspirar a las mujeres que padecen de ovario poliquístico, que es una condición médica, para algo de autoestima y tal. Y aquí también voy a censurar. Ella también, este dibujo también lo hice en digital, debajo del agua. Y bueno, a muchos les gustó. Bueno, este fue un sketch rápido de esta persona. Y aquí hice algunas prácticas de las manos. Una mariposa allí, nada del otro mundo. Esta chica también ya han visto el dibujo, lo hice inspirado en el video de Poker Face de Lady Gaga. Aquí tenemos una práctica para diseño de personaje. Y este dibujo sabrán ustedes que es mi favorito porque me encanta. No termino de dibujarlo, lo tengo en digital y también en tradicional, pero lo dibujo en todos lados. Me viene un avión. Genial. Bueno, este dibujo también ya lo habrán visto. De hecho, ese está inspirado en mi perrito Bongo. Y bueno, no me juzguen por favor.
Traté de dibujar aquí al Legolas, sí, ahí dice Legolas, el Señor de los Anillos. Pero bueno, ustedes sabrán que no soy una experta en dibujar cuerpos, aún sigo aprendiendo, así que se ve algo raro. También aquí estaba tratando de dibujar movimiento y líneas de acción de personajes, pero todavía están muy duras los movimientos, así que no tiene mucha movilidad. Más sketches de líneas de acción. Aquí traté de hacer una caricatura tipo hip hop tal. Estos son solo algunos cálculos de mi escuela. Aunque tengo ahí unos desayunos y un café y tal. Bueno, este también lo habían visto ustedes en digital, pero cambié el background, lo hice más negro y todo. Debo decir que esos dibujos, pues en ese momento yo no tenía ninguna tableta, así que los hice con el pad de la laptop. Pero bueno, ahora yo tengo mi tableta y ya puedo. Aquí traté de dibujar a V de BTS. Estudios de manos, que ya lo habrán visto, a muchos les gustó, muchas gracias por eso, son muy amables. Esto también es un estudio de anatomía para dibujo. Utilizo un modelo, aquí también traté de hacer un modelo, pero verán ese error de los ojos, que no sé, pobre, ay, perdóname. Aquí traté de dibujar a una chica anime. Este dibujo es mantente así, motivacional, tal, con perspectiva desde arriba, para cocineros, porque me estaba apasionando por dibujos así en plan de cocina. Aquí retraté unas rebanadas de pan, ahí hay un cuchillo también. Aquí traté de hacer un personaje con varias expresiones faciales, pero bueno, no he terminado de diseñarlo. Aquí traté de dibujar a Rap Monster de BTS también. Y bueno, lo habrán visto muchos, yo veo que les ha gustado mucho también, les agradezco por eso. El pelo azul. Aquí traté de dibujar a Shirley Manson de Garbage, la cantante de Garbage. Una chica Yulchang. Y bueno, es Yorchang. Perdón, ya busqué cómo se pronuncia, es Yorchang. Y bueno, esta es otra modelo. Me estaba enamorando de la gente que tenía pecas. Así que bueno, dije, ¿por qué no? Aquí dibujé con crayones el ojo, aunque todavía me falta mucho por razonar. Este fue de un tutorial de Pinterest que vi para utilizar los colores. Se los dejo por aquí en el costado para dar crédito a su autor. No es mío, es una práctica. Este también fue un estudio de anatomía masculina. También no es mío, es un estudio de personaje y bueno, dibujé esta rosa al lado. Una modelo también y otro modelo aquí de espaldas. Aquí traté de dibujar una luna con algo de nubes y tal. Bueno, también lo han visto en digital. Ya lo habrán visto seguramente. También ya lo han visto, es de una modelo Yorchang. Este estudio de manos también les ha gustado mucho, muchas gracias. También ya lo habrán visto. Del cabello también. Traté de dibujar algo más victoriano, pero creo que me quedó muy, muy, muy raro los ojos. No quedé satisfecha con ese. Este es uno de mis favoritos de este periodo del 2016. Porque, bueno, me encanta cómo dibuja las sombras y tal. Bueno, aquí traté de dibujar un personaje también en perspectiva de la ciudad, pero no me quedó muy bien, que digamos. También ya lo habrán visto seguramente. Bueno, aquí fue solo como un arranque creativo en colores y en mandalas. Esta es Rose Quartz de Steven Universe. Más estudios de manos, pies, tacones. Aquí también hice un tutorial de cómo dibujar dos personas besándose, pero bueno, no me quedó muy bien, siento que queda muy duro.
Y esta es la última página, porque a través de aquí está el separador para el año 2017. Y aquí dibujé a Vampire de Vampire Blood D. Esa película me encantó. Y esto, bueno, esto creo que es todo lo que fue mi sketchbook del 2016. No lo he terminado, el cuaderno aún sigue y sigue y sigue, pero este 2017 quiero llenarlo ya, si no a más tardar en febrero de 2018, es como mi fecha límite. Y aún estoy resanando un poco de las cosas que necesita, como la portada y lugares donde guardar. Aún lo estoy resanando un poco, pero bueno, como mejorando en que se vea mejor. Y bueno, nada, este ha sido mi sketchbook tour. Espero que les haya gustado. La mayoría de mis creaciones que tengo aquí, bueno, ya las han visto en Instagram o en DeviantArt, pero la mayoría las he subido en Instagram. Y pues nada, no olviden suscribirse. También tengo un aviso que estoy pensando en hablar sobre mi experiencia de estudiando a distancia y todas las dudas que me han que tienen y todas las preguntas que me han mandado. Pienso contestarlas en videos, pero mientras hago dibujos en cámara rápida o pinturas digitales en cámara rápida, speed paints, speed drawings. Y pienso contestarlas allí, así que si tienen alguna duda, alguna sugerencia sobre lo de educación a distancia, no olviden en compartirla y yo trataré de responder lo más rápido posible en lo que es los videos. Muy bien, así que nada, no olviden suscribirse, comenten sus preguntas y no olviden darle like para que pues yo siga haciendo los videos, que saben que me ayuda muchísimo. Y nada, un beso a todos. Etse, se, le, o edip, et, yo. Adiós. Muchas gracias por ver el video. ¿Qué te ha parecido? No olvides dar clic al botón de me gusta. Y si tienes alguna idea o sugerencia para los próximos videos, no dudes en comentarla. ¿Te interesa el contenido relacionado con la diversidad sexual y de género? Visita mi sitio oficial www.miukarivalendaramx.com. En él encontrarás mi blog semanal y los enlaces a mis redes sociales. Incluso puedes contactarme por correo. Solo ve al menú de contacto y rellena el formulario. Gracias nuevamente. ¡Chao!